Pues tuve creo que una buena idea. Eh, Estuve recibiendo unos mensajes muy interesantes por Messenger. Pues no suelo verlos comúnmente, pero hay algunos que tienen preguntas muy buenas y que considero que eh, deberían ser respondidas, ¿no? Me hicieron la pregunta sobre qué era la moral feudal del Porfiriato. Y es una pregunta buenísima, a mí me gusta muchísimo porque eh, pues es una frase que, que contiene eh, pues mucha historia, ¿no? Eh, Mucho concepto, eh, eh, incluso hasta una filosofía al respecto, ¿no? Pero quiero compartirles de dónde pude pues extraer esa frase, ¿no? Porque en realidad pues es una frase no es mía, es una frase que la conjuga o que la compone el cronista mexicano Carlos Monsiváis. Pues él es uno de mis escritores pues favoritos, ¿no? Es un escritor grandioso, pues es mi favorito, como esa corriente que pues yo pretendo, ¿no? Como mantenerme sobre esa línea. Pues Carlos Monsiváis es un escritor, cronista maravilloso, grandioso, y que él es el fundador, ¿no? De esa frase, este, que dice, ¿no? La moral feudal del porfiriato. Y pues que me preguntaran eso en los mensajes se me hizo sumamente importante, interesante, ¿no? De alguna manera, pues hablar al respecto de esto, porque tiene mucha historia, mucha cultura, pero aparte, pues es una crítica muy, muy dura, muy contundente, pero aparte muy definitoria, ¿no? O sea, que va revelando todos esos pequeños puntos y esas características, ¿no? Que van tipificando de alguna manera o formulando, creando, estructurando eh, pues el porfiriato, ¿no? Esa cultura y esa sociedad que se empieza a componer a través del porfiriato y que es bastante interesante realmente poder entender el por qué, ¿no? Tiene que ver mucho el feudalismo europeo, que es cuando los vikingos pues invaden, invaden Europa, empiezan a invadir diversos países europeos y pues bueno, aparte de la guerra, la masacre, eh, pues también, ¿no? Eh, ¿Cómo se le llama? Ese salvajismo, ¿no? Con el que pues eran brutalmente asesinados muchos hombres inocentes, mujeres, niños, ancianos, que son también despojados de sus bienes, de sus riquezas, y que eh, pues fracturan por completo, ¿no? Una cultura europea, ¿no? Que hasta ese entonces pues iba de alguna manera pues como construyéndose a través de la historia y se meten, ¿no? Hasta el sistema político y conforman un sistema como tal gubernamental, político, en donde pues empiezan a cometer atrocidades, pero ahora ya desde el Estado, ¿no? Entonces, pues es muy interesante en realidad, ¿no? Cómo se va desarrollando el fenómeno del feudalismo, ¿no? Porque después comienzan a querer educar a una sociedad de tal manera en la que pues los nobles, que después del feudalismo surgen los nobles, que los nobles, ¿no? Pues son todos aquellos allegados o participantes, integrantes de una familia selecta, que pues se encargaba, ¿no? Realmente de dominar y controlar los diversos países de Europa. Entonces, esa moral, esa moral feudal, ¿no? Por eso se llama feudalismo, porque viene pues de la invasión de los vikingos a los países de Europa, pues surge una manera de educar a la sociedad y por lo tanto pues se va instaurando una filosofía que va creando diversos valores y principios morales, ¿no? Por eso se llama moral feudal. Y porfiriato, porque al final ese modelo que va surgiendo, ¿no? De vikingos, de piratas, de mafiosos, de ladrones, de apostadores, ¿no? También, pues van generando como una filosofía en el sentido de que, pues quieren que las personas actúen de cierta manera porque ellos ya venían de una sociedad completamente distinta, que en su caso pues eran los navíos, los barcos, ¿no? En donde pues todos ellos
vivían, o sea, en la gran mayoría de ellos pues nacían, vivían y morían en el mar, siempre en un barco. Y ya lo comentaba, ¿no? En ocasiones pasadas, pues estas personas llegó al punto en el que pues, se agotaron, ¿no? De que pues solamente fuera un grupo selecto los que controlaran, ¿no? Los puestos de capitanes, ¿no? De personas a cargo del navío. Y pues bueno, en ese sentido se va generando como una democracia, ¿no? En donde pues todos, ¿no? A través de la protesta y a través incluso de varios enfrentamientos armados, varios asesinatos también, conspiraciones para cometer asesinato, muchas traiciones que se llevaron a cabo, pues lograron, ¿no? De alguna manera desestabilizar y derrumbar por completo el sistema político que se estaba llevando en aquella época en los navíos, en las embarcaciones, en todos estos establecimientos marítimos, en donde pues ellos se dedicaban al comercio o a invadir otros lugares para saquear sus riquezas. Entonces, pues bueno, todo este sistema político, social y democrático se empieza a instaurar de una manera pues muy primaria, muy primitiva, que pues surge, ¿no? De la violencia primeramente y que pues obliga, ¿no? A la gran mayoría del sector social que se encontraba pues, dentro del navío, pues comenzaran, ¿no? A que empezaran a votar entre todos quienes iban a ser los próximos capitanes o mandos a cargos de la embarcación. Es como se genera otro sistema político y ese tipo de ideología de sistema pues es como llegan, ¿no? A los países europeos a invadirlos y a querer instaurar ya ese sistema político, pero ya en el territorio, ¿no? O sea, ya en una planicie, ya como tal, en un país con una población que ya sabemos, y también pues compartí incluso información hablando de ello, en donde pues dan las definiciones de que es un hombre de Estado, un hombre de gobierno y un hombre de poder. Entonces, eh, este tipo de ideologías políticas que vienen de los navíos, pues precisamente se empiezan a instaurar en el territorio europeo y pues es así, ¿no? En donde pues surge esas ideologías morales, esos valores, esos principios de comportamiento regulatorias de la conducta que pues poco a poco, ¿no? Se va generando incluso diversas legislaciones en las que empiezan a instaurar a este tipo de valores como si fueran leyes participantes de una constitución. Y eso es bastante interesante de poder comprender. A mí me pareció maravillosa la pregunta, se me hizo algo bastante inteligente, ¿no? De observar la conjugación de las palabras de esta frase, esta oración, de la moral feudal del porfiriato. Pero la primera vez que yo tengo contacto con la frase, pues es a través de Carlos Monsiváis. Ya les comenté, pues era un cronista mexicano que pues fue un gran escritor, un crítico de izquierda que siempre estuvo encima del porfiriato y del salinato. Entonces, pero yo les quiero compartir del libro Amor Perdido de Carlos Monsiváis. Pues bueno, es un libro antiguo, es un libro viejito, porque es una edición de la CEP. Entonces, o sea, ya esta edición está completamente descontinuada, pero el libro original de Carlos Monsiváis, que se pueden encontrar en diversas plataformas digitales o también librerías, ¿no? Pero pues es un gran libro y es el libro que a mí me da el primer contacto, ¿no? Con la frase de Carlos Monsiváis. Pues yo les voy a compartir una frase, bueno, un pequeño párrafo que es interesantísimo. Aquí se define de cierta manera o se caracteriza de cierta forma el que pues estas personas quieran, ¿no? Darle como una definición, un perfil al tipo de personalidades que tienen, pues la gente, ¿no? Que tiene instalada la moral feudal del porfiriato. Pues dice, en 1910, con la, con la gran excepción de núcleos liberales en provincia, ver la novela de Azuela, Los fracasados, es una recomendación de Carlos Monsiváis, ¿no? Pues ver la novela de Azuela, Los fracasados, que es muy buena, de 1909, eh, y de formas de vida burguesas y bohemias en la capital, la moral feudal impera con su ecuación, defensa del derecho natural de posesión sobre la mujer, sobre la tierra, los trabajadores y la patria. Fortaleza del espíritu, pilar de la sociedad, represión sexual. El clero verbaliza entre homayas y absoluciones el sueño de los latifundistas, que la historia y la sociedad no transcurran, que el respeto al amo se eternice. Perdón, tengo muy mala vista, la verdad ya tengo mi vista muy desgastada, pero es muy interesante lo que Carlos aquí quiere
expresar, ¿no? Porque dice, es este sentido de las personas que tienen instaurada la moral feudal, que en la gran mayoría de ellos pues son latifundistas, ¿no? Caciques, hoy se les conoce como caciques. Los latifundistas son los que tienen muy marcado el sentido de la propiedad hacia la mujer, de la propiedad hacia la tierra, de la propiedad hacia los demás, hacia los trabajadores y hacia la patria. Y este tipo de personas pues siempre están en una defensa permanente a esa norma pues eclesiástica casi, ¿no? Ortodoxa, que dice que el respeto al amo se eternice. O sea, el respeto al amo, estamos hablando de esclavitud, ¿no? O sea, ¿cómo le llamaban los esclavos a la gente para las que pues ni trabajaban, ¿no? Vivían para esas personas, pues eran esclavos, ¿no? Personas que tenían todas las obligaciones, pero ningún derecho, pues esa es la definición de esclavitud, ¿no? Lo diverso es todos los derechos, pero ninguna obligación, pues es un privilegiado. Por eso nosotros en México tenemos una constitución que regula y que equilibra entre derechos y obligaciones para generar el ambiente de igualdad, ¿no? Que ya sabemos, el modelo neoliberal pues fue el que desplazó la constitución y pues obviamente solamente buscaban el que se beneficiara la industria, ¿no? Pues era un modelo empresarial, un modelo de negocios, un modelo de industrias, un resultado de la mala comprensión de la revolución industrial, que pues bueno, entre muchas cosas la revolución industrial realmente pues sí tuvo sus aciertos, entre ellos en el sentido en el que yo me baso, por ejemplo, en la cultura, en el arte. Muchos grandes artistas pudieron comenzar a abastecerse de diferentes materiales para poder realizar su arte a través, ¿no?, de los productos o de los procesos que llevan a cabo las industrias. Entonces, pues hay cosas que sí tuvieron sus aciertos en la revolución industrial. El problema es cuando precisamente, ¿no?, pues se instaura esta moral feudal, ¿no?, en donde se basan como que de la espiritualidad, más la religiosidad ortodoxa, hipócrita, ¿no?, de doble moral, de doble discurso, en donde se vivían dobles vidas, y que pues bueno, todo esta corriente cultural pues empieza a llevar a cabo desde pues saqueadores, ¿no?, ladrones, estafadores, apostadores, mafiosos, piratas, pues bueno, toda esta corriente del crimen organizado de aquella época, y pues bueno, de ahí viene esa frase maravillosa, ¿no?, que es definitoria, es confrontatoria, es agitadora, es provocadora, en el sentido de la crítica política de izquierda hacia la derecha más conservadora, más primitiva, más violenta, más autoritaria, más ortodoxa, más hipócrita también, porque ya sabemos que el conservadurismo tiene por consigna la hipocresía. Pues Carlos Monsiváis, teniendo una gran visión política social, muy vanguardista, incluso lejos de la vanguardia, yo creo que fuera de su tiempo, porque empieza a predecir todos estos fenómenos sociales que se van a empezar a instaurar y a desarrollar dentro de la actividad política, que se va también a su vez pues acoplando con el poder, con el gobierno, y que del gobierno se empieza a generar panfleto para empezar a inculcar doctrina ortodoxa y corrupta. Entonces esa es la definición, esa es la respuesta que yo doy a esa pregunta, muy inteligente, muy precisa, muy acertada, muy correcta, y que pues ojalá y se puedan recibir más mensajes de esos. Pues no es tampoco que me lleguen muchísimos mensajes, pero no tiendo mucho a utilizar la aplicación de Messenger. Pues ya, si quieren, pues nos escribimos por Telegram, y pues igual se pueden apoyar en seguir las redes en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Alex de Castilla o El Martillo Político. Les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y espero que les haya servido.